Buenos días a todos. Como bien ha dicho Raquel, venimos de invitados por la Fundación de Víctimas del Terrorismo dentro del programa Educar para la Convivencia, y es un programa en el cual las víctimas del terrorismo damos nuestro testimonio para que vosotros, que sois la base de la sociedad, conozcáis un fenómeno que para vosotros es muy lejano, que es el del terrorismo. Esto a nosotros se nos ha hecho, es natural en nuestras vidas. Para las personas que son mayores de 40 años, incluso de 30, el terrorismo ha sido un hecho con el que hemos convivido, pero es cierto que a partir del año 2005 o 2006, pues es un fenómeno residual. Cada vez hemos tenido en España menos atentados, y evidentemente es un fenómeno que no conocéis. Entonces, yo voy a contar mi experiencia. Mi experiencia es completamente distinta a las de otros fenómenos terroristas. Yo, como ha indicado Raquel en la introducción, yo soy militar, mi origen es militar, y en el año 2003 estaba destinado en el CNI. Os tengo que explicar también lo que es el CNI, porque probablemente no lo conozcáis. Entonces, el CNI es el Centro Nacional de Inteligencia. Los espías, para que nos vayamos entendiendo. Entonces, los espías espían poco, también es verdad. Nos dedicamos a otras muchas cosas, y una de ellas es en los despliegues. Cuando al ejército español se le indica que tiene que ir a una misión internacional, entonces ese despliegue del ejército va a uno o dos equipos de miembros del CNI, que lo que hacen, pues obtener información para que las tropas no sufran atentados y tal. Es paradójico, pero el equipo del CNI va con ellos para intentar que en la zona de actuación obtener información para que ellos puedan desarrollar su labor con tranquilidad. O sea, que no tengan más que hacer su labor y que pues, los atentados que puedan sufrir se puedan neutralizar. Aparte de otras labores que obviamente pues, son las labores del CNI, que es obtener inteligencia en cualquier sitio, obtener información para que el gobierno de España, que es el objetivo final, sepa qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, esto se remonta al año 2003, o sea que vosotros erais proyecto, creo, todos, ¿no? Sí, porque mi hija es del 2002, tiene 18 años, pues sí, efectivamente, por ahí andaréis. Bueno, pues en el año 2003 España entró en una coalición, o sea, en la famosa guerra de Irak, que habréis oído nombrar. Entonces, España participó de una coalición de países amparadas por resoluciones de Naciones Unidas. Aunque os digan lo contrario, estábamos amparados por resoluciones de Naciones Unidas, porque si no, de España no sale ningún militar, ningún elemento armado, efectivamente. Entonces, salieron 1.300 efectivos, y con ellos se fueron dos equipos de agentes. Cada equipo son 2 miembros, un jefe y un segundo. Entonces, los equipos que teníamos desplegados era un equipo en Nayaf, que es una ciudad grandecita del sur, sí, del sur de Irak, más bien sí, el sur, y otro equipo en Diwanilla, que era donde estaba la base Plus Ultra, que era la base grande de tropas españolas. Entonces, dentro de los dos equipos había, pues eso, 4 personas allí. Nosotros, en noviembre del año 2003, hicimos un viaje, que son viajes de adaptación, para ver cómo funciona el equipo, para ir haciendo el relevo, para hacer gestiones en diversos sitios, ir conociendo gente. Y entonces, los 4 que íbamos a hacer el relevo a los equipos que estaban allí desplegados, pues hicimos el viaje desde Madrid. Todo se desarrolló como se desarrollaban las cosas en Irak, porque entendamos que acaba de
nosotros llegamos en noviembre y acaba de terminar la guerra de Irak. O sea, era una situación bastante estrambótica, con residuos de violencia y con una situación bastante peligrosa. O sea, evidentemente sabíamos dónde estábamos. Entonces, pues, durante los 2 primeros días hicimos visitas por la zona, nos fuimos a conocer a gente que teníamos que conocer, entablamos pues, relaciones, pues, las relaciones típicas de los espías cuando están fuera, que son básicamente pues, hablar con la gente que te pueda ayudar para el cumplimiento de tu misión, que es pues, lo que os he dicho, básicamente proteger a las tropas para que no tengan incidentes, aparte de los propios de su labor. Y entonces el tercer día estábamos allí, hicimos un viaje a Bagdad, que teníamos coordinado, porque teníamos que ir a Bagdad. En Bagdad, en la capital de Irak, estaba la sede de la autoridad multinacional, que era digamos, el gobierno en la sombra del ejército de invasión americano. Entonces teníamos que ir allí porque allí teníamos que realizar tareas administrativas, burocráticas, registrarnos, tal. Y entonces estuvimos allí, estuvimos con unos compañeros que estaban en Bagdad, estuvimos comiendo con ellos, además me acuerdo que estuvimos comiendo tortilla de patata, croquetas, pues la cocinera, que era iraquí, sabía cocinar tortilla de patata pues, como un cocinero español, o sea que... Y en eso pasamos la mañana. Yo, de hecho, recuerdo, es que recuerdo todo también. Sobre las 11 de la mañana, yo estoy casado y tengo 3 hijos, además. Yo recuerdo a las 11 de la mañana hablar con mi mujer y decirle, mira, que estoy en Bagdad, que... Nada, pero oye, que ¿cuándo volvéis? No, volvemos pronto porque los trayectos de noche son complicados, entonces pues nada, que ya cuando llegue esta tarde a la base ya te llamo. Pues nada, terminamos de comer y emprendimos el viaje de vuelta. Bagdad está al norte. Os voy a hacer un croquis. ¿Tiza tienes? Es que así aprovechamos y estudiamos un poquito de geografía. Pues un segundo, por favor. Mira, si no pinto con el dedo, ¿no? Bueno, pues Bagdad está al norte, por ir haciendo... y Diguanilla, que era la base donde estábamos, está hacia el sur, ¿no? Y entonces hay una ruta que pasa por varios pueblos, alguna ciudad pequeña, y entonces decidimos, ahora cuando venga Raquel ya dibujamos el croquis, entonces decidimos, los 8, porque llevamos los 8, mira, aquí está Bagdad, y por aquí, hacia aquí, está Nayaf, que era donde había uno de los equipos, y aquí estaba Diguanilla, ya, así es, Diguanilla, que es una ciudad también grandecita, que es donde estaba la base española. Entonces, aún nos bajamos, hicimos el viaje pues, con todas las medidas de seguridad que se hacen en estos viajes, íbamos armados con armas cortas, o sea, no estábamos de paseo, no sabíamos dónde estábamos. Entonces, aquí hay un pueblo, más que pueblo, ciudad, que se llama Mamudilla. Y aquí hay una aldeilla que se llama Latifilla. Vale. Pues nosotros hicimos el viaje tranquilamente hasta Mamudilla, íbamos 2 vehículos, los 2 equipos de cada ubicación iban en un vehículo, los vehículos eran vehículos civiles, nosotros íbamos vestidos de civiles, intentar camuflarse con nuestro aspecto occidental en Irak es bastante complicado, pero bueno, los vehículos eran bastante de la zona. Pero bueno, en cualquier caso, pasamos por Mamudilla y al llegar a Latifilla, yo os voy a explicar más o menos cómo fue el ataque. Nosotros íbamos en el vehículo de atrás, y que éramos los equipos de Diguanilla,
y en el vehículo de adelante iban los equipos de Nayaf. Entonces, al pasar por un cruce, oímos que salió un vehículo a gran velocidad y empezó a dispararnos. Entonces, nuestro conductor aceleró, se puso en el carril izquierdo para evitar que el otro pudiera hacer ¿cómo se llama esto? Hacer tiro bien, hacer puntería bien, y aceleró para indicar a nuestros compañeros que nos venían atacando. Entonces, pasamos por delante de ellos. No os podéis imaginar el caos que es, que te estén pegando tiros, gritos en los coches. Es un momento bastante complicado, pues, aunque estés preparado, que nadie lo está, creo yo, en esos momentos da igual. Yo creo que es el único momento así que tienes de pánico en todo el momento, porque obviamente no te lo esperas, aunque estás preparado para que pueda suceder, pero nadie se espera eso. Entonces, pues nada, pasamos, adelantamos al otro vehículo, seguimos acelerando, y nosotros seguíamos recibiendo disparos. Al cabo de N kilómetros, porque no recuerdo ni el tiempo ni los sonidos. Eso parece que se me borró de la memoria. Pero en 2-3 kilómetros nuestro conductor dijo: me han dado. Salimos de la carretera, nos dimos un golpe, caímos a, pues yo qué sé, 300 metros de donde estaba la carretera, que estaba en alto. O sea que en ese momento el coche se paró, ya vimos que el conductor había fallecido de disparos en la espalda, y que mi compañero, que iba a la izquierda, también había recibido un disparo. Pues nada, bajamos del vehículo. En ese momento llegaron los atacantes. Yo les llamo atacantes porque pueden llamar atacantes, terroristas, lo que quieras, pero bueno, atacantes en ese momento, y empezaron a dispararnos desde la carretera. Entonces nos cubrimos y 2 minutos después apareció ya el otro vehículo de nuestro equipo de Nayaf, que llegó, y los atacantes se fueron. Entonces, pues nada, hicimos varios viajes para ver cómo estaban cada uno de los vehículos. Entonces, en el otro vehículo también el conductor el conductor estaba muerto, y el pasajero de atrás estaba herido grave también. A partir de ahí, pues nada, hicimos unas llamadas, llamamos a Madrid, intentamos llamar a la base en Diguanilla para ver si podían venir, porque obviamente siempre había un helicóptero de guardia, que por si ocurría alguna cosa de estas. Llegó a las 6, esto fue a las 3 de la tarde, llegó a las 6 de la tarde el helicóptero. Y en ese momento, en uno de los momentos que estábamos dando las coordenadas a Madrid, las coordenadas GPS, le estábamos dando donde estábamos, y en ese momento empezaron a dispararnos los mismos que habían disparado desde la carretera. Habían dado la vuelta en el pueblo de La Tifilla, en unas casas, y empezaron a dispararnos desde allí. Evidentemente no teníamos mucha posibilidad de defensa con las armas que llevábamos armas cortas, porque no podíamos llevar armas largas, no éramos fuerza combatiente, estábamos fuera de nuestra zona, bueno, una cantidad de cosas que impedía que llevásemos armas para defendernos, en este caso. Y entonces, pues nada, en un momento determinado, decidimos que yo me voy, porque aquello es una ensalada de tiros, o sea, no quiero, es tiros. ¿Habéis visto las películas de tiros? Pues es eso, o sea, es tiros continuos, o sea, y además tiros cuando te dan, ves que te rebotan, ves que tal, es tremendo. Pero bueno, en cualquier caso, en un momento dado, decidimos que me tengo que ir a por un vehículo, alguien, que era yo, básicamente, porque tampoco había mucha más gente, porque recordad que teníamos 4 heridos, 2 fallecidos y 2 heridos en los vehículos. Entonces, entre los 4 decidimos que alguien tenía que ir ya que habíamos entrado en vehículo y los vehículos estaban inmovilizados de los disparos, pues entonces
llegar e intentar conseguir un vehículo. Nosotros estábamos en un talud de la autovía, crucé en la carretera, intenté parar un coche que obviamente no iba a parar ahí, y ya me dirigí otra vez hacia el norte, en dirección Mamudilla, y anduve unos 200 metros aproximadamente. Entonces, a los 200 metros había ya multitud de gente, estaban parados los vehículos, estaban esperando que acabase la emboscada para ya poder circular otra vez. Yo llevaba un arma que un individuo me quitó en un momento determinado, no funcionaba de todas maneras, así que... pero bueno, yo llegué al sitio este y evidentemente yo no hablo árabe, hablo inglés, pero no hablo árabe. Y ellos no hablan probablemente mucho ni árabe. Pero sí es cierto que la posibilidad de comunicación, ninguna. Entonces yo intentaba hacer entender que necesitaba un vehículo y en un momento determinado empezaron a caerme palos. O sea, me empezaron a pegar, me quitaron el cinturón que llevaba, me ataron las manos a la espalda, me metieron en el maletero de un coche del cual salí. Una situación de violencia bastante extrema. También os tengo que decir que en esas circunstancias no te duele nada, no hay sensación de dolor, hay sensación de angustia, mucha, y sensación de ganas de morirte. Sí, es tremendo. O sea, ves que las situaciones para que te vayan a matar, pues cuanto antes mejor. Y con esto, pues, en un momento determinado, pues nada, me quitaron también una medalla que llevaba, un regalo de mi mujer, ella lleva la otra media todavía. O sea que... Y en un momento determinado de esta circunstancia, imaginaros todo un ambiente hostil, con gente, incluso yo me recuerdo, para que veáis cómo pueden funcionar las cosas, recuerdo un señor mayor que iba en un autobús de estos de línea, pues, como un autobús de la MT, que se bajó del autobús y me dio con una zapatilla en la cabeza. O sea, se quitó la zapatilla y me dio con la zapatilla en la cabeza. O sea, una indignidad tremenda para un árabe, pegarle a alguien con una zapatilla. O sea que no sé qué pensaría que era yo, pero bueno, en cualquier caso, esta situación era muy violenta y de pronto apareció un hombre bien vestido, que se acercó a mí y me dio un beso. Eso como después entraréis en internet, veréis que existe un señor, no es un clérigo, no es, en muchos sitios aparece como un clérigo de la zona, no es un clérigo, es un señor de la zona, noble de la zona, que vio a un occidental, se acercó y le dio un beso. Y en ese momento cambió toda la escena. Entonces la gente que me agredía desapareció y apareció otra gente. Entonces esa gente me montaron en una pick-up llena de bidones de gasolina y yo les decía que dónde iba con eso. Y en un momento determinado un taxista, estas son las cosas extrañas de esto, un taxista me dijo, si quieres te llevo a la comisaría de ahí arriba. Hablaba un poquito de inglés y me monté con él. Pero en el asiento de adelante, él me decía, montes atrás, digo, bueno, yo me monto adelante con la puerta abierta por si tengo que salir. Y anduvimos con el taxi unos 150 o 200 metros y ya bajaba una patrulla de la policía iraquí, y entonces bajé del vehículo, rompí una de las puertas del segundo vehículo de la policía, me monté con la policía y ya les indiqué que había habido un atentado, ya había un sargento de la policía iraquí que entendía un poquito más inglés, entonces pues bajamos hasta el lugar del atentado y entonces allí me metió un golpe en la cabeza, me agachó y me dijo que estaban todos muertos, que no había ninguno de mis compañeros ya con vida. Entonces nada, siguió, porque los atacantes todavía seguían disparando, o sea que repelieron el ataque y me llevaron a la Tifilla a un puesto de policía. El puesto de policía eran 6 celdas y un patio pequeño.
Ahí estuve, no lo sé, 20, 30 minutos. No sabía que, ya os digo que el tiempo, que todo esto que os he contado es media hora, o sea, no es más. O es mucho. En esos 30 minutos, pues después estuve unos 20 minutos aproximadamente allí. Y en un momento determinado, el vehículo al que yo había roto la puerta, me montaron en ese vehículo, me taparon con la puerta que había roto yo y me llevaron a Mamudilla a una comisaría mucho más grande. Una comisaría, Mamudilla era una ciudad pequeña, entonces la comisaría de policía era una comisaría muy grande y entonces ya empezó otra. Una vez acabó todo eso, yo ya sabía que ya habían fallecido mis compañeros y en ese momento ya te derrumbas. O sea, la situación ya deja de escapar a tu control y toda la adrenalina que has tenido durante el tiempo que tienes que estar controlando, pues te pierdes. Entonces yo me acuerdo de ir, porque me ofrecieron de todo, agua, tabaco, tal, no sé qué. Pues mira, llevaba un año sin fumar y desde ese momento hasta el día siguiente, 24 horas fumando continuamente y con una jarra de agua. Y yo me decían, pues métete en esta celda, yo me metía en la celda y llegaban todos y me querían ver, no sé por qué. Después me lo explicaron. Yo me escapaba de ahí porque, claro, obviamente veías policías o gente armada y tal, y en esas circunstancias, pues yo lo último que quería ver era gente. Entonces, pues nada, salía, yo me hice un recorrido entre todas las, ¿cómo se llama esto? Entre todas las celdas de la comisaría. Es la única vez, por suerte, que he estado en una celda, no he tenido más historias. Y nada, ya pasando el tiempo se oía vuelo de helicópteros. Ahí yo ya no sabía qué es lo que estaba pasando fuera. Se oía vuelos de helicópteros, llegó un colaborador, porque en esa base, en Mamudilla, había una base americana muy grande, que es donde yo pasé la noche. Y en esa base americana pues había gente que trabajaba con ellos, iraquíes de la zona, y entonces mandaron a un iraquí, porque les llegó la noticia de que había un occidental en la comisaría de Mamudilla. Y entonces llegó un chaval y ya me dijo, tranquilo, que los americanos saben que estás aquí y que vendrán cuando vengan. O sea, esto sería a las 6, llegaron a las 8:30. A las 8:30 llegó una patrulla americana, me sacó de allí, me montó en sus vehículos y nos fuimos a la base americana. La base americana era una base muy grande y nada, pues allí ya pude contactar con mi gente de Madrid, pude contactar con los militares españoles en Diguanilla y en un momento determinado estaba hablando con el comandante de la base. Fíjate que las cosas curiosas, me acuerdo del nombre del comandante de la base, que era Pete Johnson, un americano que decía, yo hablo español y yo hablo inglés. Digo, pues intercambiamos idiomas. Y este hombre me dijo, le dije, oye, ¿tú tienes un teléfono que pueda yo llamar a internacional? Dice, sí, hombre. Y me dio el teléfono y pude hablar con mi mujer. En ese momento pues, cogí el teléfono, me puse a hablar con ella. Es el primer momento en que rompí a llorar, evidentemente. Porque hasta ese momento no tenía yo ni ganas de llorar ni nada. O sea, pero en ese momento hablar con ella me rompió directamente. Pues nada, pasé la noche allí, me metieron en el sitio más seguro del ¿cómo se llama esto? De la base, que es con el capellán castrense, con el cura. Lo que pasa es que en el ejército americano no es un cura católico, es un cura multifunción. Entonces, es muy gracioso también, porque llegabas allí y el tío decía, ¿de qué confesión eres? Cristiano, ¿pero qué cristiano? ¿Metodista, católico? De católico. Entonces tenía es curiosísimo, tenía unos cajoncitos de donde sacó
un rosario. Y él decía, mira, lo único que podemos hacer es rezar. Y yo decía, pero si acaban de morir mis 7 compañeros. Dice, sí, pero es que esto es la guerra. Y entonces, lo único que nos vale es rezar, porque a mí se me murieron 3 ayer, probablemente mañana se me mueran 2. Claro, esa noche, yo creo que ha sido la peor noche de mi vida, porque evidentemente, cuando ya estás tranquilo, seguro y tal, es cuando te vienen todos los remordimientos. O sea, todos los remordimientos y todos los sentimientos que te vienen después de una experiencia traumática de estas. Mis sentimientos eran miedo, alegría, indescriptible, porque estaba vivo, y sabía que mis compañeros estaban muertos, pero yo estaba vivo. Cobardía, porque estaba vivo, y mis compañeros estaban muertos, y yo tenía que estar muerto, porque para mí los había dejado solos. O sea, es que es complicado de entender, pero es así, funcionan así los atentados, o funciona cuando te pasan una experiencia de estas. Más miedo, sensación de que no iba a salir vivo de Irak, que es una sensación muy desagradable, porque todavía hay momentos en mi vida, fijaros que han pasado ya 18 años, en que esa sensación se revive. O sea, yo estoy en una situación normal de la vida y tengo la sensación de la muerte inminente. Es incierto, o sea, es un fallo de la cabeza, no es más. Pero es muy complicado y esa noche lo pasas todo eso. Después ya la mañana siguiente ya fue más sencillo. Ya me llevaron al aeropuerto de Bagdad. En el aeropuerto de Bagdad ya había gente, de mi gente del CNI esperándome allí, la gente que estaba destinada en Bagdad con los que habíamos estado comiendo el día anterior. O sea que ya estaba esa gente allí esperando, ya me sentí más arropado, porque evidentemente estar con los americanos está bien, pero no está tan bien. Y ya a partir de ahí pues nos montamos nos llevaron los cuerpos de mis compañeros y a mí nos llevaron desde Bagdad hasta Kuwait. En Kuwait ya nos hicieron la recepción el entonces ministro de Defensa, bueno, ya había autoridades españolas y ya volvimos hacia España. Posteriormente, ya en España, pues nada, sacaron los féretros, yo me quedé en el avión, vinieron unos amigos a buscarme, unos amigos que eran agentes del CNI, evidentemente. Entonces, me llevaron a casa, por fin me decían, no, hay que ir primero al hospital, tenemos que hacer un chequeo. Y yo lo que quería era ver a mis hijos y ver a mi mujer y ver qué pasaba. Y fuimos a casa, vi que todo estaba como si no hubiese pasado absolutamente nada. Mi mujer sí, evidentemente, pero mis hijos no sabían nada. Sabían ellos sabían dónde trabajaba, no sabían qué es lo que estaba haciendo y no sabían dónde estaba. Ni esa noche lo supieron. Y me fui al hospital. Y entonces al día siguiente, mis hijos entonces tenían el mayor 11, el otro 8 y la pequeña era muy pequeña, tenía 1 año y medio. Estaban viendo la televisión y de pronto, en una de las noticias, salió mi nombre. Entonces le hizo así, que ese papá, porque no sabían lo que había pasado, sabían que estaba de viaje, pero en mi caso sí era normal que estuviese de viaje. Entonces a ellos les chocó muchísimo el hecho, porque tras de las cosas, en cuanto me pudieron ver, me dijeron, ¿pero qué hacías allí? No sé qué tal. Bueno, o sea, las preguntas de un chaval de 11 y 8 años. Y yo le dije, no podéis decir nada. Es que no podéis decir nada porque no puedo explicar qué es lo que hacía allí. Para ellos fue un trauma. O sea, fue un trauma no poder contar que su padre había estado en esa situación. Y al día siguiente les dije, bueno, estaban realmente mal, estaban tristes. Digo, pues mira, contad lo que podáis contar, no contad que soy vuestro padre y ya está, ¿no? Y ya con eso se les suavizó un poquito el tema. Y yo, después de toda la experiencia esta, seguí trabajando 10 años más en otras circunstancias, en el mismo sitio, en el CNI. Y a los 10 años tuve una crisis psicológica. Yo no tuve ninguna secuela física, Yo salí ileso, no sabemos cómo.
No me dio ni nada, un rebote de una bala en el costado y ya está, nada, no era mi día, efectivamente. Y sí tuve secuelas psicológicas, tanto que 10 años después me dio una crisis y tuve que dejar de trabajar, porque evidentemente no podía. Después de dejar de trabajar me fui a vivir a Valencia y es donde entré en contacto con el mundo del colectivo de las víctimas. Entonces entré como miembro de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, de la cual ahora soy el presidente. Entonces, pues nada, nos dedicamos a estas cosas, pero sobre todo a apoyar a las víctimas del terrorismo, que no todos tienen la suerte de poder contar su caso, de sentirse reconocidos, de sentirse bien. Entonces, eso es porque veréis, bueno, vosotros no lo veréis, pero lo verán otros chicos, que hay otras experiencias que son completamente distintas a la mía. La mía es una experiencia de mucha muerte, pero de vida. O sea, yo al final me siento agradecido, estoy vivo. Pero hay otras víctimas que están vivos, pero su situación no es la misma que la mía. Entonces, nos queda un poquito de camino por recorrer todavía en que vosotros sepáis qué es lo que ha ocurrido en España y con los españoles, y sobre todo que existen personas que, aunque su atentado haya sido 40 años atrás, todavía lo están pasando mal por ese atentado. Bueno, pues si no queréis nada más, muchísimas gracias, ha sido un placer. Que sepáis que es la primera vez que lo hago delante de jóvenes como vosotros. Lo normal es que lo haga delante de adultos, que son más sosos también, eso no preguntan ni de coña, vamos. Y nada, y sobre todo quedaos con eso, que lo mío, aunque no es una historia de terrorismo puro, pues es una historia de mucha violencia y a dónde puede llevar la violencia y todo esto, y que eso no significa que yo me haya convertido ni en una persona que odie, ni en una persona más violenta, no, sencillamente es complicado el hecho psicológico, pero no me ha hecho peor persona pasar por esto. Yo creo que en eso coincidimos todas las víctimas, excepto algún caso puntual que es muy poco. Quien ha pasado por una experiencia traumática no es peor. No diga que no quiero decir que seamos mejores que lo que éramos antes, pero no somos peores. Entonces, bueno, se puede pasar por una cosa de estas que se sale adelante. Sobre todo son historias de superación, ya, esto no es más, o de superación, o en mi caso yo no lo veo esto, pues obviamente yo no soy la misma persona que hace tiempo. Entonces, evidentemente yo no soy la misma persona y yo no siento esto como que tenga que superar nada, no, esto es un proceso en el que mi trauma, que es cada vez menor, me acompaña. Obviamente esto te deja unas secuelas que te dejan distinto al resto del mundo, obviamente, no es normal. Pero una vez sabes dónde estás tú y por dónde llevar el trauma, se convive perfectamente y queda todo. Y tú te encuentras bien al final, pues esto se trata de encontrarte bien. Así que nada más, muchas gracias. Bueno.